Santa María en la Navidad. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Apocalipsis 21-24. El Evangelio de San Lucas describe el nacimiento de Cristo en estrecho vínculo con una serie de acciones que realiza Santa María Virgen. Se trata de acciones que en sí mismas pertenecen a un orden muy doméstico, propias de la madre, si bien en el contexto del parto virginal con características únicas, y susceptibles al mismo tiempo de una interpretación más profunda en el plano del simbolismo bíblico. En el momento del nacimiento, San Lucas escribe lo siguiente sobre la Madre de Dios. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. El nacimiento queda delimitado en su contexto más próximo por tres verbos que tienen como agente directo a la Virgen María: dar a luz, envolver, recostar. El evangelista deja constancia de que estos tres verbos constituyen un signo. Pocos versículos más adelante, el ángel del Señor identificará a Jesucristo ante los pastores mediante esos mismos elementos: el niño recién nacido, la envoltura en pañales y el pesebre. Lucas 2:12 dice: y esto os servirá de señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Son por lo tanto signos característicos del Mesías, porque así los pastores lo reconocerán, porque de esa manera comienza a manifestarse Cristo al mundo. Si estos signos admiten esa dimensión mesiánica, tienen que ver con la misión del que viene al mundo en Belén. Y esa misión es la redención, es rescatar a los hombres del poder del pecado. El nacimiento posee, por lo tanto, una referencia al Génesis, especialmente en torno al acontecimiento del pecado original. Allí, en el inicio de los tiempos, encontramos tres acciones similares a las llevadas a cabo por María Santísima. Ambos momentos, Génesis y Apocalipsis, se iluminan recíprocamente, siempre en el orden de la economía de la salvación, del plan providencial de Dios. Luego del pecado original, nos relata el libro del Génesis, Dios se pasea por el jardín en busca del hombre extraviado. Este es el primer gesto, la primera acción. Dios se hace presente al hombre, se aproxima a él. Mientras el hombre se oculta, intentando desdibujarse en las tinieblas, Dios se revela, Dios se da a conocer. En términos de San Juan, la luz brilla en las tinieblas. O en términos del Génesis, la primera cosa creada es la luz, hágase la luz. La luz se hizo, la luz fue hecha y fue separada de las tinieblas. En el nacimiento, la primera acción de estas que venimos comentando de María Santísima es dar a luz y por ende hacer visible al Salvador. El acto de dar a luz es un acto de revelación sobre la cercanía de Dios con el hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hace visible esto María Santísima. Así como en aquel tiempo en el Génesis, Dios se había aproximado al hombre para rescatarlos de las tinieblas, es decir, para iluminarlo. En segundo lugar, otro de los gestos divinos de análoga dimensión redentora es el revestir al hombre herido por el pecado. El Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió, dice en Génesis 3:21. Jesucristo ha venido al mundo para cargar sobre sí el pecado de la humanidad. Y entonces la segunda acción de la Virgen, envolver en pañales a nuestro Señor Jesucristo, evoca aquel gesto misericordioso de Dios revistiendo al hombre. La Virgen lo da a luz y lo reviste.
En tercer lugar, el libro del Génesis señala la acción divina de dar de comer a nuestros primeros padres. Aparece primero en la etapa previa al pecado original, esta acción de Dios. En Génesis 1:29 dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para vosotros será de alimento». Y luego, en el contexto mismo del pecado, tanto como mandato, como en el acto en que Eva y luego Adán lo transgreden. Génesis 2, 16, 17. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. La Virgen recuesta a Jesús en el pesebre. Ese era el lugar donde se ponía el alimento para los animales. En esta tercera acción, María ofrece a Jesucristo como alimento del alma. Es un gesto eucarístico que evoca también el comienzo de los tiempos, cuando era Dios quien proporcionaba al hombre el alimento, como un don suyo, al que no se accede por conquista o por derecho propio, sino por pura gracia. Dar, esta acción eminentemente divina. Es lo que hace María Santísima, nos da a Jesucristo. No es casual tampoco que el verbo que utiliza San Lucas, recostar, lo recostó en el pesebre, sea empleado en episodios de alimentación, conforme la costumbre antigua. Cuando Jesús multiplica los panes, ordena a la multitud recostarse sobre la hierba. Y cuando se refiere al banquete del reino de los cielos en la consumación de los tiempos, dice: «Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, encuentre velando. En verdad os digo que se ceñirá y los sentará», suele traducirse literalmente, los recostará, y acercándose los servirá. Una escena de alimentación. O también cuando dice: «Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán, se recostarán en el reino de Dios». Así que la manera en la cual la Virgen María dispone a Jesucristo en el pesebre, tanto por el significado del pesebre como por el verbo que se emplea, tiene que ver con el alimento. Así pues encontramos una referencia al pasado, Dios que se revela, Dios que reviste al hombre y Dios que alimenta al hombre, libro del Génesis, y una referencia al presente y al futuro, el tiempo de la iglesia peregrina y la vida definitiva en la iglesia triunfante. El primero de ellos, tiempo de la dispensación sacramental, la historia humana, la peregrinación del pueblo de Dios, con una especial convergencia, por supuesto, en la Eucaristía. En este sacramento Dios se revela en la fe, al mismo tiempo que se oculta mediante las especies sacramentales, y así se entrega como alimento sacrificial. Están las mismas tres dimensiones aquí expresadas: la revelación, el ocultamiento, mediante ese revestirse, podríamos hablar en esos términos, las especies eucarísticas, y se entrega como alimento sacrificial. Esto en el tiempo de la iglesia. Y en cuanto a la iglesia triunfante, la manifestación gloriosa de Cristo será totalmente clara. Nos dice el Apocalipsis: la ciudad no necesita, la ciudad santa, Jerusalén del cielo, no necesita ni del sol ni de la luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. La luz, la iluminación, en primer lugar. Los santos, nos dice también el Apocalipsis, serán revestidos de su gloria. Apocalipsis 3:5 dice: el vencedor será así revestido de blancas vestiduras. La luz y la vestidura.
Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestido con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Y así se celebrará para siempre el banquete de bodas del Cordero, la tercera acción, alimentación. Alegrémonos, dice el Apocalipsis, y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Nos recuerda también aquella parábola central en el Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo. El hombre que se aleja de Dios, cuando entra dentro de sí, brilla la luz, en primer lugar, se da cuenta. Esa luz que se hace en su corazón. Cuando vuelve a la casa del Padre es revestido con la vestidura primera, la más importante, la que tenía y nunca debió perder. Revestimiento, vestición. Y el banquete que se celebra en la casa del Padre, alimentación. Hay muchos más pasajes donde se advierten estas dimensiones que en María Santísima, al nacer Cristo, encuentran un punto muy importante de convergencia. En Santa María Virgen se compendian todos estos misterios. Su gesto nos muestra el gesto divino, misericordioso y salvífico, desde el principio de los tiempos hasta la consumación de los siglos.